tal? Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes, nos da mucho gusto en saludarlos. Y coincidimos, Raúl, en que yo creo que hay que rogar porque regrese el Papa Francisco y nos llene de agua bendita, porque las calamidades se suceden una tras otra, una tras otra. Que si la pobreza, que si el desempleo, que si la inseguridad, que si los ventarrones con la caída de árboles espectaculares, que si la contaminación. Y se nos avecina otra peor, que puede ser grave para México en los próximos años, y es la de este señor Donald Trump, una amenaza no solamente para México, sino para Estados Unidos y otros países. Mundo. Félix, yo creo que, lo bien lo señalas, esto de que está ocurriendo en México, más sumado el dólar, más sumado la situación del petróleo y lo que ha sido todo un capítulo de difíciles momentos que se están superando con mucha dificultad, hacen todavía más grave el escenario del vecino del norte, que además, con Donald Trump, de parte de los republicanos, está exacerbando odios y enfrentamiento entre la sociedad norteamericana, con un alto riesgo si el señor llegara en el escenario que se diera a ocupar la Casa Blanca. Tú imagínate una conversación de los tonos de Donald Trump con el presidente Putin o, por ejemplo, con Angela Merkel en Alemania, si es un exacerbador de odios. Desde que Obama fue candidato presidencial en los Estados Unidos, ya lo cuestionaba porque decía que él no nació en territorio estadounidense, claro que había nacido en otra parte, y desde ahí empezó dale y dale y dale. ¿Quién sabe por qué tanto odio tiene el señor Donald Trump contra México en particular? Y bueno, todos los mexicanos, los migrantes, los indocumentados, porque siendo multimillonario, con uno de los edificios más altos que a mí me ha tocado conocer, y a ti también, Raúl, en Nueva York, sí. ¿Por qué anida tanto coraje, sobre todo contra mexicanos que le han ayudado, que le han trabajado a construir sus edificios? Y hoy es un acérrimo adversario de nuestro país, quisiera devorarnos. El 17 de junio del año pasado, estando en Nueva York precisamente, proclamó que había que levantar o que iba a levantar un muro para dividir a México de los Estados Unidos. Yo creo que este señor no está en sus cabales, no sabe lo que dice, porque si fuese posible levantar ese muro de tal manera que se prohíban los pasos de los indocumentados, pero también que se corten las relaciones comerciales, la balanza de pagos, la balanza, etcétera, etcétera. Sí. ¿A dónde van a parar los propios estadounidenses sin la cooperación y el trabajo de todos los mexicanos que tanto le han servido a esta nación? Especialmente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha señalado que hay una ignorancia absoluta de Donald Trump sobre lo que han hecho los mexicanos por y en los Estados Unidos. El propio Donald Trump está haciendo que la válvula de odio y la frustración sea contra las personas de color. Entonces, sí, eso aumenta la tensión, y yo no había visto en la historia de lo que tenemos de ser reporteros, Félix, yo no sé tú, una situación tan de encono social, que ya hay golpizas entre unos y otros en los mítines de Trump, o ya incluso llegó a haber un nacional allá que brinca la seguridad y que los escoltas de Donald Trump lo protegen porque se iba a subir a golpearlo. Claro. Yo no lo había visto en una época electoral. No había sucedido. Funcionarios de México y exfuncionarios como Vicente Fox lo califican de loco, de desquiciado mental, pues, multimillonario, y además con esas frustraciones que es propio realmente para un colegio de psiquiatras, para que precise cuál es la mentalidad exacta de este señor y por qué su comparación con Hitler o su comparación con Mussolini ya rebasa esto, porque está abarcando no solamente a países como México, también ataca a China, que dice que es un vividor porque maneja las finanzas internacionales a su gusto. Ataca a Japón, ataca a todos los árabes del Medio Oriente, y ojalá que no le vayan a cobrar cuentas porque esos señores saben cómo hacerlo. En fin, ataca a media humanidad, pero particularmente
a México le tiene un odio enfermizo, grosero. Y bueno, Raúl, en las elecciones de este martes que pasó en Florida y en otros estados de la Unión Americana, ya se consolidó como el más viable candidato del Partido Republicano. Así que está a un paso de ser presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes lo que nos espera con un presidente de los Estados Unidos que tanto odia a nuestro país. Una y otra es que en estos momentos electorales, después del tercer supermartes, como bien señalas, Hillary Clinton ha ocupado ya el lugar que será como la candidata del Partido Demócrata, que esa es la gran esperanza, porque ha polarizado a mucho de la sociedad Trump, especialmente a los llamados redneck, que son los de cuello rojo, que están en el campo y que tenían pues una actitud silente ante lo que es una exacerbación de odio y un discurso incendiario. Es decir, ha sacado a grupos de gente que va a sus mítines y algo que si no cantan la canción que él quiere, como la canción de Donald Trump, los manda a sacar, manda también que les eviten el paso a otros. De verdad, una actitud en escenarios de una gran angustia. De mucho odio. Sí. Porque él tiene un súper equipo de seguridad. Y si en alguno de sus mítines algún mexicano o de otro país levanta la voz y protesta contra lo que está diciendo, inmediatamente ordena a sus guaruras, como decimos nosotros, para que lo saquen de los mítines y para que lo alejen del lugar donde él está hablando. Pero además es miedoso y lo demostró en su ausencia al mitin que ya él mismo había elaborado allá en Chicago. Cuando supo que una gran mayoría de mexicanos radicados en Chicago le iba a salir al frente, suspendió el evento. Y también en lo que tiene que ver con un discurso diferente, dentro de lo que Hillary ha hecho saber como otros aspirantes que incluso a la presidencia de los Estados Unidos como aspirantes ya no están porque han sido eliminados, señalar que lo que Trump está haciendo es una aberración al exacerbar, al despertar odios o rehacer, renacer hasta que la fortaleza del Ku Klux Klan pudiera darse en la Unión Americana, imagínate. Bueno, hace 2 días el presidente Obama culpó precisamente, no directamente a Trump, culpó al Partido Republicano de ser un generador de divisiones en la sociedad norteamericana, y lo cual se está reflejando pues con el discurso de Trump y todo se está extendiendo de miedos y temores, no solamente al sur del Río Bravo, sino también a otras naciones. Además ha generado también que la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, haya señalado que se sigue con mucha atención de parte del gobierno de México lo que está ocurriendo electoralmente en los Estados Unidos. También el secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, sostuvo categóricamente que México no va a pagar ningún muro. Pero es más, no se puede orográficamente a los 3,000 kilómetros de frontera construir un muro, porque sería súper caro y los muros no detienen la migración. Así que construir un muro de 3,000 kilómetros es una aberración, por supuesto, pero es otra aberración y peor que este señor pretenda que seamos los mexicanos quienes construyamos ese muro. Y por eso dijo el secretario de Hacienda, Videgaray, que bajo ninguna circunstancia México va a financiar o construir ese muro. Imagínate que Rusia en su momento hubiera obligado a los alemanes del oeste a que construyeran el muro de Berlín para que dividiera a las dos Alemanias. Sí. Bueno, es un absurdo. Y yo creo que entonces ya debemos empezar a prepararnos todos los mexicanos, porque ante una agresión de esa magnitud que ya condenó el señor presidente de la República, Peña Nieto, debemos estar preparados para varias cosas, Raúl. De viajar lo menos posible a los Estados Unidos, salvo que sea necesario. Yo creo que hay que ir evitando los viajes caros y de paseos a ese país. Limitar las compras que hacemos a los Estados Unidos, porque hay que hacerles sentir que nosotros no somos un país de borregos
para que llegue un loco como este señor a manipularnos, a insultarnos, a agredirnos, a decir que va a expulsar a 11 millones de mexicanos de los Estados Unidos y nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Efectivamente, hay que tener gran atención y bien lo señalas, estar prevenidos. Pero sobre todo hay una gran corriente de esperanza que hace que Hillary Clinton sea una opción para muchos, porque 7 de cada 10 latinoamericanos o mexicanos allá, 9 de cada 10 hombres de color, porque ya el 1% en ese sentido, son gente muy mayor, que no saben con claridad y que en algunos casos Trump les dice lo que ellos quieren oír, porque nunca había habido una reacción generalizada de la multitud enardecida contra quienes el propio Trump les pone en el discurso, como los que está viviendo a Estados Unidos en los mítines de Trump. Viene algo muy importante y esto tiene que ver con que el concierto internacional de las naciones también tiene una preocupación real, porque este hombre, que como bien es un hombre afortunado, es un hombre que ha hecho una fortuna enorme, es decir, no solo también con casinos y edificios, su avión tiene su nombre, un avión de los más modernos en el tipo Boeing. Y otra cosa, no está siendo bien visto porque Estados Unidos tiene una característica que se ha dado con los datos de la historia misma. En el momento en que John Fitzgerald Kennedy, ya presidente, hablaba de elevar los precios del acero, es decir, como un factor, sale un Lee Harvey Oswald con otros motivos, si usted quiere, pero lo asesina. Después Jack Ruby mata a Oswald cuando es conducido ya preso para declarar ante el juez. Y luego Jack Ruby muere de una tremenda diabetes que lo lleva al coma diabético y en un tiempo muy corto le quita la vida. Robert Kennedy, su hermano, otro caso, o sea, otro asesinado. Matan ahí. Bueno, pues ojalá que hagan conciencia los votantes de la Unión Americana, porque como dijo el presidente Obama, todo esto empieza a recrudecerse cuando Obama es elegido y mucha clase política y sobre todo de la clase blanca todavía está furiosa, está enojada porque una gente de color los está gobernando. Ahí ha empezado esto y puede llegar más lejos, por lo cual, insisto, ya debemos irnos preparando desde ahora, que nuestras autoridades vayan tomando medidas. ¿Qué va a pasar si este señor finalmente, como todo indica, puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos? Ese seguimiento de eso estaremos hablando, entre otros muchos temas. Yo quiero agradecer las llamadas y las sugerencias y claro lo que nos ha dicho el público telefónicamente de esto entre reporteros, que además permite que tengamos aquí los temas que son de gran interés y gracias a usted por su preferencia y por su atención. Muchas gracias. Que estén ustedes bien.